Buenas gente de YouTube, aquí su fanfictero de poca confianza con un nuevo capítulo de este hermoso fic, espero y lo disfruten. También les recuerdo que os podéis unir a los miembros del canal para apoyarme monetariamente. Espero y disfruten el vídeo. Capítulo 5. Reacciones y evaluaciones. Resumen. Tiempo desde publicación. Una semana, ya se ha distribuido a los países vecinos. Al reconoce las referencias pero no cree que Priscilla se entretenga. Paliza en el siguiente capítulo, la gente quiere más Obits. Una fiesta de té de espadas. Anastasia y su equipo visitan la mansión Miload. Eridna intenta conseguir una riqueza invaluable para Ana contra su voluntad. Subaru impresiona el campamento Anastasia. Tiempo transcurrido desde que se empezó a vender el libro. Una semana estaba leyendo un libro mientras caminaba por los pasillos de la mansión Barielle. Priscilla lo había enviado a traerle algo de APA y él aprovechó un libro barato en oferta. Quizás lo entretenga hasta la próxima entrega de Paradise Icha, aunque probablemente no tenga la clase de acción que le gusta leer. O eso esperaba hasta que una frase que leyó comenzó a rondar su cabeza. Mi preciosa, mi preciosa, mi preciosa, mi preciosa. Oh, mierda, es el jodido Gollum, el maldito Ovid nudista psicópata. Este era el maldito Esdla de Tolkien. Aldebarán rápidamente dio vuelta el libro y descubrió algo impactante. Autor: Natsuki Subaru. Hijo de puta. El tipo robó a Tolkien y escribió su libro de fantasía en un mundo de fantasía. Bastardo inteligente. Aunque solo recuerda pequeños fragmentos de la película, recuerda cómo deseó que Frodo hubiera matado al maldito Gollum una vez en Mordor. Sí, ahora que profundiza en su memoria, apenas recuerda las películas. Acababan de estrenarse cuando lo trajeron aquí, pero sus padres lo llevaron a verlas. Su mayor recuerdo era el odio hacia Gollum, pero ya no recuerda por qué. Ya sabía que Frodo lanzó el anillo y todos se salvaron. No es que no esté emocionado por volver a la historia, es solo que cuando vives en Boyachia por mucho tiempo comienzas a volverte un poco insensible a las cosas. A pesar de eso, tal vez el libro pueda entretener a Priscilla. Mejor no interrumpirla mientras Appa está comiendo a menos que quiera recibir una patada en la cabeza. Si lo que oí de los aldeanos es cierto, acabas de ganar la lotería, hermano. Luego se dirigió a la habitación de Schult. Probablemente le guste el libro. Aún recuerda cómo perdió todo el interés cuando leyó el original. Simplemente era demasiado aburrido para su gusto. Capital de Lugúnica. Al poco tiempo de llegar el libro a la capital, tuvo grandes ventas, y aunque no agotó el stock, sí logró que quienes lo compraron comenzaran a promocionarlo. Así, el boca a boca fue dando fama al libro. Y solo 2 días después todos los libros de la capital habían desaparecido. Aunque algunos de los sacerdotes de la Iglesia del Dragón decidieron leer el libro a los niños de los barrios pobres y ayudar a su gente. Resultado: ahora no había ningún niño en la capital que no soñara con enfrentarse a 5 ejércitos o ser como un bardo y derribar dragones con una flecha. En los barrios bajos, los niños cogían trozos de madera y fingían participar en la defensa de Erebor contra el increíble asedio de Azog. Con la esperanza de ganar tiempo para que Thorin pudiera derrotarlo, algunos niños se escabullían entre miles de orcos para evitar que el heredero de Erebor cayera ante el orco pálido. Aquellos niños de hogares ricos fueron los primeros en recibir pieles de animales y ropas parecidas al enano, con una espada de madera y un palo que estaba por ahí simulando ser el escudo de Thorin. Padre, ¿podrían los caballeros reales defendernos de los 5 ejércitos? Preguntó inocentemente un niño noble. Sin duda, es más, si un verdadero caballero hubiera estado contra Azog, habríamos podido salvar a Thorin. Esos orcos de pacotilla jamás habrían podido vencer las técnicas de los caballeros, le dijo su padre, orgulloso de presumir de su hijo. Entonces me entrenaré y seré un verdadero caballero, y si viene alguien como Azog me aseguraré de que muerda el polvo lugínico. El pequeño saltó de alegría mientras imitaba blandir una espada. Su padre lo observó divertido, feliz de ver a su hijo inspirado. Pieles como las de Thorin. Pieles de bestias y animales salvajes. No olvides los abrigos de enano y viste a tu hijo como un gran guerrero. Gritó un comerciante en la calle principal de la capital, que se estaba convirtiendo en un campo de batalla entre revendedores del libro, ropas similares a los personajes o ilustraciones suyas. Con solo una moneda de oro, recibirás la edición a todo color de El Hobbit. Regálale a tu hijo este famoso libro. No le hagas caso a este estafador. Lo compré por 2 monedas de plata y te lo vendo por 3. Cómpralo aquí. Excelente calidad y el libro original. Y así continuaba el día en la capital, con cada puesto buscando revender el libro o vender mercancía relacionada. El precio de las pieles, espadas y hachas falsas había subido considerablemente.
No gracias a la clase media o baja. Pero los hijos de los nobles parecían cada vez más convencidos de cualquier tontería relacionada con los libros, desde tratos con wax bordados, desde sábanas con dibujos de mapas hasta ropa con personajes bordados. Como los nobles no tenían reparos en gastar, el mercado estaba lleno de cosas que hacían que esos mocosos ricos montaran un berrinche. Priestella. Muchos creerían que Pristella sería un caos o un campo de batalla siendo la ciudad mercantil que es. Pero las empresas de la ciudad fácilmente lograron ponerse de acuerdo y formaron un plan para evitar peleas por los libros. Y entonces la pequeña polilla aterrizó frente a Gandalf, él la miró y su mirada se cumplió, los dos enanos resbalaron y comenzaron a caer, pero en su caída fueron rescatados por un águila, pero esta no era cualquier águila, esta era uno de los sirvientes de Gwainir, señor de las águilas, ellos habían sido salvados por Gandalf antes y ahora venían en su ayuda. Mientras los demás orcos acorralaban a los enanos, las grandes águilas los agarraron bruscamente con sus garras y los arrojaron por el precipicio. Cada vez que un wargo o un orco se acercaba, las águilas los abatieron rápidamente. Azog observaba con asombro cómo, para cada águila, sus orcos no eran más que un presa. Sus afilados dientes reflejaban furia mientras el mismísimo señor de las águilas cargaba a Tori en sus garras. Junto con él, los enanos y Bilbo fueron agarrados de la misma manera. Para Azog, esto no fue una derrota, sino una humillación. Su presa no solo había escapado inconsciente, sino que uno de sus comandantes fue asesinado por un Ovid maldito, y sus fuerzas fueron diezmadas mientras sus enemigos se alejaban apenas heridos. Al ver a las águilas alejarse de él, juro que, fuera cual fuera el coste, la cabeza de Thorin escudo de roble descansaría en el trono de Erebor, bajo una lanza, y su cuerpo serviría de comedero para los wargos. El consenso al que llegaron fue que por las tardes, un miembro al azar de los 10 comenzaría a narrar un fragmento del libro por el sistema de sonido de Priestella. Esto calmó rápidamente a la multitud, ya que ya no era necesario compartir el libro. Se tomarían su tiempo, pero podrían escucharlo desde sus casas. Y esto solo inspiró aún más a cierta Bardo Loli. Escucha, escucha. Esta es mi nueva canción, Veo Fuego. Oh, ojo brumoso de la montaña de abajo. En la mansión Astrea reinaba una paz inusual, aunque esto se hacía por unanimidad. Te preguntarás por qué. Porque el día que Willem leyó esto con Reynard, terminó contándole la historia a su dama, nadie más que Rein habló durante toda la cena, pero aún más importante fue la sonrisa en su rostro. Entonces Fel reunió a todos en la mansión y les dio una orden simple. No interrumpas a Reynard y a su abuelo mientras están tomando el té. Aunque ella no era la única que ya había roto esa regla. Bueno, los gemelos Remendis estaban sentados uno en cada una de las piernas de Reynard, Felt estaba sentado a su lado y sentado en un banco más atrás Carol y Grim apreciaron cómo su viejo amigo estaba reparando sus lazos familiares. Willem leyó cada página con calma, dejándose absorber, respondiendo a todas las preguntas que los gemelos o su nieto pudieran tener. Cada vez que aparecía una ilustración, le daba la vuelta al libro para que los demás pudieran echarle un vistazo. ¿En serio, esa ballena lo había cegado tanto que se perdió esto? Odiaba seriamente al Willem del pasado. Los rastros de odio, esos pequeños susurros que decían monstruo todavía estaban allí, pero cada vez estaban más eclipsados por las palabras de Rein, o su Rein. Teresia, ¿cómo pude hacerle eso a nuestro nieto? Es tan amable, no ha dejado de acariciar a los gemelos. Fue él quien los invitó para que no se perdieran la historia. ¡Qué niño tan amable y curioso! ¿Cómo carajo pudo llamar a alguien así un monstruo? No sentí nada más que asco por el Willem del pasado, el que abandonó este pedazo de pan, el que ni siquiera apareció por su hijo cuando su esposa enfermó. Willem Trias merecía lo peor que el mundo pudiera darle. Por eso, aunque solo fuera decorativo, prefería que lo llamaran Willem Van Astrea. El orgulloso abuelo de Reynard Van Astrea. Puede que no fuera un santo de la espada, pero ser un demonio de la espada le daba cierto derecho a llevar el apellido. Y siempre que podía, se jactaba de ello, igual que su nieto. Ese nieto bondadoso y cariñoso a quien una vez traté como un monstruo, cegado por su pérdida, a quien culpo por su inutilidad, si hubiera tenido el valor de cambiar de lugar con su esposa, ella seguiría ahí. Pero el cobarde Willem Trias era quien mandaba en aquel entonces. Ya no lo es. Natsuki Subaru mató a Willem Trias, no con una espada poderosa o una magia increíble, sino con palabras, verdades y tinta. La mansión Miload estaba tranquila, todos cumplían con sus deberes, desde Otto asegurando las cuentas, o más bien celebrando las ganancias del libro, pasando por el entrenamiento de Garfiel, las sirvientas y sus deberes y finalmente Natsuki Subaru.
El joven pelinegro estaba ahora en su habitación, algo frustrado. Su beaco le había hecho crear un diario para escribir y apenas lo estaba terminando. La comunidad del anillo, por supuesto arreglando ciertos agujeros argumentales, como la inutilidad de los Nazgûl, y cambiando ciertas escenas para centrarse en la maldad de estos mismos. No lo consideraría una blasfemia, sino un pequeño arreglo que impedía que Beatrice volviera a interrogarlo sobre cosas como las águilas. Ve y prueba a lanzar un anillo a un volcán, cruzando nubes de ceniza ardiente o sin que el viento desvíe su trayectoria y acabe lanzando el anillo entre cientos de orcos y jeje. Sí, como fan del Señor de los Anillos, entendía las dudas comunes, pero incluso él sabía lo estúpido que sonaba al pensarlo. Acababa de terminar el Hobbit y ya había empezado y le estaba llevando una semana con su nuevo horario. No era lo que esperaba, pero era mejor que nada. Terminó de escribir el funeral de Boromir y procedió a ir a la cocina a robar algunos bocadillos. Escribir le dio hambre. O eso creía hasta que al regresar a las escaleras lo detuvo el sonido de un carruaje. Quería darse prisa y regresar antes de que entrara quien fuera, pero ya estaba en el entrepiso cuando las puertas se abrieron y llegó cierta comerciante y su molesto, presuntuoso, pomposo, orgulloso y molesto caballero. Julius simplemente puso cara de póker mientras miraba a Subaru en pijama, usando pantuflas rosas y poniéndose un tatuaje horneado en la boca. Welcome to the Milord Manor de Aregosto-sama, dijo con el tatuaje todavía en la boca y haciendo una reverencia. Ahora entiendo por qué el semielfo no le pega barra por esta vez. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Eridna. Subaru terminó de tragarse la patata, al diablo con los tatuajes. Y decidió que lo mejor sería acercarse a saludarlo. Era eso o volver corriendo a su habitación. Vaya, cuánto tiempo sin verte, Anastasia. No es agradable verte, Julius. Estoy de acuerdo, Natsuki-san, parece que todavía necesitas algunas lecciones de etiqueta. Oye, tengo modales, es solo que ustedes aparecieron de la nada. Es un placer verte, Natsuki-kun. Se nota que has cambiado desde la última vez que nos vimos. ¿De verdad este tipo mató a la ballena blanca? Lucía mejor cuando parecía un psicópata y formaba alianzas a tres bandas. Así, es que así me resulta más cómodo escribir. Ah, ¿estás escribiendo? Anastasia había encontrado la oportunidad, el momento de aprovecharla. ¿Será otra historia como tu libro? ¿O será algo diferente? A Subaru-san, también quería decirte que mi hermano y yo quedamos fascinados con tu libro, sin duda una historia única, aunque tengo mis dudas. Las águilas solo le hacen favores a Gandalf. No son sus sirvientes, por eso no las llevaron a la montaña solitaria, respondió Subaru con cansancio. No solo Beako, sino también Otto, Rosual, Petra y Meili le habían pedido lo mismo. Por cierto, Ana, el libro es más bien una continuación del Hobbit. Es una historia que transcurre un tiempo después. Bingo, esto iba a ser una franquicia y ella tuvo que tomar el toro por los cuernos. ¿Y no te gustaría que te ayudáramos con la distribución? Solo vinimos porque nos encantó tu libro. Anastasia dejó claro su objetivo: obtener parte de la riqueza que Subaru podría amasar. Siempre existirá la opción de callar a Eridna. De acuerdo, aunque Otto es el encargado de eso, así que deberías hablar con él, respondió Subaru, y enseguida se le encendió una luz. Ah, vale, me gustaría saber tu opinión sobre el nuevo libro. Déjame traértelo. Sin dar lugar a una respuesta, Subaru corrió a su habitación. Al menos obtuvimos algo de información sobre el libro, una secuela. Anastasia evaluó sus opciones. Tendría que convencer al comerciante. Si descubría el sistema de transmisión de Priestella y el libro, incluso podría exigirle un pago por haber transmitido su obra gratuitamente. Aunque siempre podía convencer a Subaru y su lado humilde, siempre tan persuasivo. «Capitán». Escuché el sonido de un carruaje y su voz. «¿Está todo bien?» Garfield, aún sudoroso por el entrenamiento y sin camisa, entró en la habitación. «Anabo, ¿está el mini jefe en la mansión o tenemos que volver?» Mimi quiere saber más. La siempre imperativa Mimi entró en la mansión. En ese instante, el tiempo se detuvo. Garf miró al pequeño intruso y Mimi al apuesto hombre frente a ella. Con músculos sobre músculos, cabello rubio brillante y hermosos ojos. «Oh, yo, acabo de morir en tus brazos esta noche». Debe haber sido algo que dijiste: acabo de morir en tus brazos esta noche. Que se joda Thorin. Mimi había encontrado al hombre perfecto. Y decidió que la mejor manera de presentarse era saltar hacia él. «Hola. Soy Mimi, ¿y tú eres?» El pequeño semihumano colgaba de uno de los brazos de Garf, asustado por la velocidad del mocoso.
Si no funciona con Subaru podríamos intentarlo // no metas a Mimi en esto, primero tengo que asegurarme de que ese idiota no le haga nada a Mimi. Mimi es una niña grande, puede elegir de quién enamorarse. Pero mira su aspecto. Los bandidos de Priestella son más decentes. No creo que esos músculos sean peores que los decentes, solo digo. Y te vas a callar, Mimi no sale con ningún hombre sin mi aprobación y la de Ricardo. Oh, Garf, me alegra ver que estás conociendo a Mimi. Natsuki Subaru, ahora vestida decentemente, apareció con un libro en el brazo, una ilustración rudimentaria de un anillo y dentro la imagen de personajes desconocidos, excepto Gandalf. Así que ese es el nombre de la mocosa. Oye, Mimi, quítate de mi brazo. Garf empezó a agitar el brazo intentando quitársela de encima, pero Mimi se aferró a él como un abrazo. Dios mío, qué nombre tan genial. Los ojos de Mimi se iluminaron y sus brazos se apretaron aún más. Soy Garfield Tinsel, el escudo del campamento Emilia para ti, mocoso. Esto solo pareció fascinar aún más a Mimi. Garfield decidió hacer lo que cualquier hombre haría. Corrió hacia el patio de la mansión mientras seguía intentando quitársela de encima. Ah. Quítamelo, quítamelo. Garfield agitó su brazo rápidamente en un intento de que Mimi la soltara, pero su agarre permaneció allí. Ignorando a la primera fan de Garfield, Subaru se acercó a Julius y Anna. Aquí está, el Señor de los Anillos, es solo el primero de la trilogía, pero le he puesto mucho esfuerzo. ¿El primero de 3? Los signos de dinero reemplazaron la mirada de Anastasia, y rápidamente se enfocaron en el libro. Un vistazo rápido a lo que contenía no estaría de más. Mentira, realmente estuvo mal. ¿Lo escribió un niño de 5 años o qué tipo de letra es esta? Ya lo sé, Eridna, parecen más garabatos que letras. Subaru. Menos mal que Julius sería quien dijera esas palabras. Necesitas mejorar tu caligrafía si quieres publicar esto. Casi parece la letra de un niño. Oh, eso es porque Beako es la encargada de transcribirlo, su letra es muy pulcra. Transcribirlo. Ni siquiera son capaces de darle clases de caligrafía. Es un desperdicio de dinero. Ah, ya veo, este texto sigue siendo muy interesante al principio, ¿qué tipo de escritura es? Ana decidió guardarse sus palabras y resolver otra duda. Oh, ese es Tenuar, el idioma de los elfos. Aunque debería hablarse en la lengua negra, es solo que no está escrito. Subaru no notó las caras inexpresivas de Ana y Julius ante las explicaciones, que solo dificultaban la comprensión. En general, es el poema del anillo. Déjame recordarlo y te diré cómo es. Ashnaz Dwebatuluk Ashnaz Jimbatul Ashnaz Trakatuluk Akburzun Misikrimpatul. Un aura oscura rodeó a Subaru, las luces parecieron apagarse y cierto mago se sintió orgulloso de una referencia bien hecha, solo para gritarle nuevamente a Peregrine Toad por su idiotez. El duro de comerciante y caballero miró a Subaru extrañamente, esperando una explicación. Subaru, creo que todavía no entendiste el texto. Julius volvió a sacar las palabras de la boca de Anastasia. Oh, si te lo digo, te arruinaría el libro. Solo te diré que la historia más grandiosa de la Tierra Media está por llegar. Subaru hinchó el pecho con orgullo antes de continuar. Es hoy que he estado pensando en varias historias más. Ah, te va a gustar Star Wars. Quizás debería hacer un gladiador solo para Garfield, aunque debería dejar el Silmarillion para más adelante. ¿Y no te gustaría que Priestella apoyara tus libros? Verás, hemos visto que a mucha gente le gusta escuchar tus libros desde la torre de transmisión de Priestella. Ya que vas a seguir escribiendo, nos gustaría que al menos uno de los libros se transmitiera a través de la torre para probarlo. Otto no estaba allí, ni siquiera apareció, así que Anastasia dejaría la semilla plantada. Cuanto más esperara el comerciante, más podría regarla. Subaru pensó mucho en esa opción, recordaba haber ido a ver cada película en sus reestrenos, y había una cuyas escenas y banda sonora eran sin duda dignas de admirar. Necesitaremos un buen narrador, una orquesta y algunos accesorios. ¿Crees que podrás conseguir todo lo que pido? La tarea de Theoden fue inolvidable, pero quería asegurarse de que estuviera a la altura de las expectativas. Tan fácil de conseguir que podría encargarlo ayer y ya lo tendría. Intentaré reunir lo que pueda. Espero estar a la altura, aunque tendré que darle la letra a la orquesta y practicar. No necesitaba sonar arrogante delante del joven. Bien, entonces podemos ver la tercera sin problema. Estoy deseando ver sus reacciones en persona. Se van a morir de la emoción. Subaru saltó de la emoción, ¿qué fan no lo estaba? La tercera fue sin duda la mejor de la saga, y con escenas tan increíbles en pantalla grande que Sublime se quedaba corto.
Tengo que dejarle el libro a Beako para que lo transcriba, pero prepararé las partituras. Nos vemos luego. Subaru subió emocionado las escaleras hacia su habitación. Tenía que aprender a dirigir una orquesta. No sería tan difícil, ¿verdad? Y también tenía que ofrecer un espectáculo digno de un EMT. Bueno, me hubiera gustado leer más, aunque dudo que hubiera entendido esa escritura. Había evaluado el producto y el resultado. Subaru Natsuki valía mucho, quizá unos cuantos miles de monedas de oro sagradas si esa Star Wars estuviera a la altura de su primer libro. Bien, Ana, es hora de que comiences a elaborar tu plan de acción. ¿No vas a ayudar? Creí que lo querías también. Ya tengo mi plan, solo es cuestión de tiempo. Ni yo ni Natsuki-kun caeremos en eso, así que será mejor que planees algo más. El camino que tomas para evitar tu destino es el que te lleva a tu destino, Ana, verás que mis maquinaciones tienen sentido. Tan solo unos minutos después fueron atendidos por el personal de la mansión, el resto del día fue solo una reunión entre facciones sorpresa, con Garfield intentando deshacerse de Mimi. Hasta que llegó el momento de negociar. Creo que es hora de hablar, señorita Anastasia. Oí hablar de las transmisiones de Priestella y Subaru me contó su idea de transmitir los libros por el sistema de audio. Otto se puso serio. Esta sería la pelea más difícil de su vida. Y aunque me pidió que cancelara la primera transmisión, es obvio que tendremos que hablar sobre posibles retransmisiones. Ah, entendido. Todavía estamos dispuestos a pagar por los derechos de transmisión. Sí, pero ambos sabemos que el tema principal es la distribución de los libros. ¿Considero oportuno grabar con usted para su distribución fuera del país? Bueno, es intrigante, pero ir me costaría mucho. Anastasia cambió a su cara de poder, era hora de ver de qué estaba hecho Otto Suen. Entonces, ¿qué porcentaje de las ventas me llevaría? Bueno, es justo, ¿querrías una parte de toda la acción?, suspiró Otto. Esta mujer probablemente lo haría hacer la primera oferta, así que para saltarse el juego de quien hace la primera, fijó el precio. Te daría 7, podríamos estrecharnos y hacerlo realidad. No nací esta mañana, 18 estaría bien. ¿Se sorprendería Otto? ¿Le molestaría? Cualquier reacción podría ayudarle a ver una oportunidad. ¿Por qué no seguir adelante y preguntar por todo? Respondió Otto con sarcasmo, poniendo los ojos en blanco. 15 todavía no había reacción, la expresión de Otto permaneció estoica. Yo haría 8. A Anastasia no le gustó cómo sonaba eso. 12 no, todavía era demasiado para Otto. Tal vez 9. Demasiado poco para Ana, decidida a continuar con este tira y afloja, pero su discusión fue interrumpida por su caballero. 10, interrumpió Julio con expresión severa y cansada. Y, por favor, no provoques conflictos en la reunión. Anastasia miró a Otto con respeto. Él no había mostrado ninguna emoción durante toda la negociación. Su mirada la decía todo lo que pensaba. Bien jugado Otto Suen, pero no creo que pierda la próxima vez. ¿Sí? Ayúdenme a quitármela de encima. Garfield corrió de vuelta a la mansión. Mimi seguía aferrada a su brazo, pero ahora con hojas, tierra y ramitas en el pelo. Mira, no debería ser tan difícil. Garth Frederica no sabía en qué se estaba metiendo. Mimi, por favor, suelta a Garth-san. Estamos de visita y eso no es de buena educación. Julius se unió a ellos para separar a Mimi de Garth. Al final, todo terminó en un tira y afloja entre Julius y Frederica para separarlos, aunque Mimi escapó y regresó para quedarse con Garth. Mimi. Nos vamos y compraré unos dulces, dijo Anastasia. Mimi se separó de Garth al instante y corrió hacia su jefe. Julius y Frederica se quedaron mirando sorprendidos lo fácil que había sido para la princesa mercader separar a los semihumanos. Garth no solo mantuvo a Anastasia un nivel por debajo de Subaru en su tabla de admiración, quería agradecerle pero tampoco quería acercarse a Mimi, así que hizo una reverencia y suspiró aliviado al final de su oración. ¿Cuándo volvemos, jefe? Mimi está deseando que llegue. Tal vez lo hagamos cuando salga el nuevo libro de Subaru-kun. Garfield empezó a tener recuerdos de Vietnam. Al regresar, se aseguraba de tomarse el día libre y desaparecer en Arlan durante toda la tarde. Capítulo 6. Nazgûl resumen. Es hora de darle a cierto Nazgûl el crédito y el aura que merece. Esa frase de Sam cobra relevancia para las opiniones de otros personajes, así que espérenla en el siguiente capítulo. Ahora el anillo tenía sentido. El libro comienza con un monólogo de Galadriel y una narración de la Segunda Era, presentando los anillos de poder. Anillos con el poder de gobernar cada raza, cada una única en sí misma. 3 devotos de los elfos, hermosos, sabios y eternos.
Descripción esperada de su contratista. 7 para los enanos, señores de la forja y gobernantes de las minas. Y 9 para los hombres, que anhelan el poder más que nadie. Bueno, Beatriz sabía que algo les iba a pasar a los hombres. Esa descripción no dejaba lugar a dudas. Y luego está él por la forma en que Subaru lo presentó, no había necesidad de pensar en quién estaba basado. Sauron su ilustración no solo demostró su poder y terror, sino que además denotó su similitud con la bruja de la envidia. Un ser de pura maldad que gobernaba legiones igualmente crueles que masacraban a todos a su paso. El señor oscuro del Hobbit, cuyo poder se había mostrado en la narración de su batalla contra Gil-galad y Elendil, Subaru no escatimó palabras al describir el feroz combate entre el señor de los elfos y el último rey de los hombres libres. La narración no solo relataba cómo los golpes del señor oscuro diezmaban escuadrones enteros, sino que también mostraba la elegancia del elfo y del rey de los hombres. A pesar de su coraje y poder al luchar contra el señor oscuro, terminó dominando el combate y aniquilándolos a ambos. Fue cuando fue a por Isildur, hijo de Elendil y, por tanto, último rey de los hombres, la última esperanza para los pueblos libres. Se dice que quiso corromperlo, para demostrar su debilidad, pero Elrond intervino, desviando su maza y apuñalándolo para que Isildur pudiera matarlo. Pero la espada fue confiscada y la mano del señor oscuro la rompió en pedazos. Un solo golpe derribó a Elrond y dejó a Isildur contra las cuerdas. Pero con las fuerzas que le quedaban a Isildur no desfallecieron, consiguiendo cortarle el dedo con el anillo y Elrond saltando detrás de él y acabando con su vida. Solo para que Galadriel regresara y narrara el fin de este anillo. Un fin que no llegó porque Isildur se negó a arrojarlo a las llamas del Monte del Destino. Así, mientras regresaba triunfalmente con sus tropas al reino de Gondor, fue emboscado y 3 flechas le alcanzaron en la espalda mientras huía, cayendo con el anillo al río. Ella creía que el relato de su muerte era exagerado e innecesario. Entonces llega Gollum y Bilbo le quita el anillo. Fue sorprendente saber que, durante todo ese tiempo, Bilbo llevaba consigo uno de los objetos más poderosos del mundo. Releyó el Hobbit y notó cómo el libro enfatizaba la soledad de Bilbo, desde su interés por el anillo hasta su desesperada narración cuando un enemigo lo acorralaba. Al principio, parecían intentos de crear tensión, pero con el nuevo contexto, se sentía la presión. El Señor de los Anillos había dejado claro que si alguien conseguía el anillo, sería imparable. Y luego la historia presentó al nuevo protagonista. Frodo Bolsón, pariente de Bilbo que vivía con él en Bolsón Cerrado. Un joven optimista y amable que disfrutaba escuchando las historias de Bilbo y buscando elfos en el bosque. Algo que anoté para después fue la aparición de Gandalf, habían pasado aproximadamente 50 años, suponiendo por supuesto que Bilbo se fuera con Thorin cuando cumpliera 30. ¿Esperar 111 años? ¿Y han pasado 60 años desde Thorin? ¿Qué demonios comió para poder enfrentarse a Smaug o Azog a los 51? Veamos, algunas razas parecían tener una mayor esperanza de vida, pero incluso los enanos se ven afectados por la edad. Técnicamente, yo tenía la misma edad que muchos enanos, e incluso ellos parecían mayores. O tal vez el anillo lo ha salvado del paso de los años. Y eso se confirmó más tarde cuando Gandalf le aseguró que Gollum tenía más de 500 años. Una reliquia como este anillo sería muy valorada entre los mortales. Pero el libro también muestra el precio de llevarlo. Gollum lo ha llevado durante más de 500 años y no solo está demacrado físicamente, sino también mentalmente. Bilbo no es la excepción. Durante los primeros capítulos parece más melancólico comparado con el alegre Bilbo del Hobbit. Se angustia rápidamente si no está jugando con el anillo y finalmente llega al punto de llamarlo su preciado. La historia continúa después del cumpleaños de Bilbo, cuando éste le entrega el anillo a Frodo y desaparece en su última aventura. Pero con esto llegamos a una nueva revelación impactante. La forma física de Sauron había sido derrotada, pero no su forma espiritual, ligada a este mundo por el anillo. Y ahora que recuperaba su poder, Sauron había enviado a sus sirvientes más poderosos. Los Nazgûl, los espectros del anillo o los 9 reyes humanos mencionados anteriormente, ahora no son más que cáscaras de huevo que sirven al Señor Oscuro y perseguirían a Frodo a través del anillo. Frodo también descubre que Sam lo escuchó hablar con Gandalf y este último les dice a ambos que lo esperen en breve. Frodo y Sam se alejan de la comarca, en dirección al asentamiento. En el camino se encuentran con los parientes de Frodo, un dúo de alborotadores llamados Meriadoc Brandybuck y Peregrine Took. La propia presentación de estos dos hobbits ya causa problemas, ya que se unen a ellos porque estaban huyendo de un granjero cuya cosecha estaba siendo robada.
Y allí también tiene lugar la presentación de los Nazgûl. Mientras los hobbits recolectan comida por el camino, el instinto de Frodo lo obliga a esconderse, convenciendo a los demás de hacer lo mismo. Consiguieron esconderse a tiempo de uno de los fantasmas. El libro detalla con gran detalle cómo la atmósfera parece enfriarse, cómo parece medianoche incluso con el sol en lo alto, cómo cada pieza de la armadura cruje con fuerza antes de que el espectro se marche. Para introducir un personaje peculiar, Tom Bombadil, un extraño tipo de ser que se casó con una ninfa y que controla árboles y espíritus, capaz de ver a aquellos cuyo anillo desaparece e incorruptible en presencia del anillo. Tras despedirse del extraño, los hobbits regresan a su camino, siendo emboscados por los Nazgûl pero salvándose por una pequeña balsa en un lago que también acorta el camino. La atmósfera de Bree es completamente opuesta a la de la comarca. Opresiva, oscura e inquieta. En la taberna del Pisoteador, conocemos a Trancos, aliado de Gandalf, pero antes de saberlo, es objeto de mucha especulación por parte del elenco y del lector. Cuando Frodo usa accidentalmente el anillo, es Trancos quien protege a Frodo y luego ayuda a los hobbits a evitar a los Nazgûl, dando también el origen de la palabra. Naz igual anillo, Gul igual espectro. Vaya, qué creativo es tu contratista, dijo que no con sarcasmo. Luego vino la presentación de uno de los 9 después de que Aragorn fuese a buscar una escolta que pudiera ayudar, los hobbits son emboscados en la cima de los vientos por uno de los espectros. Y la escena descrita es aterradora. Allí, entre el velo de la noche, cubiertos por la luz de la luna inexistente, brillaban los trozos de metal. Sus harapos negros impedían ver el metal. Portando una sola espada larga, el espectro caminaba a un ritmo lento, casi ritual. Sam fue el primero en armarse de valor. Se levantó con una sartén en la mano y corrió hacia el espectro. Pero de un manotazo suyo los derribó al suelo. Merry y Pippin corrieron con dagas en la mano, pero el espectro agarró una y comenzaron a aparecer venas negras que la pulverizaron. Luego pateó a Pippin, quien dejó caer su daga. Merry intentó agarrarla, pero el fantasma también lo pateó y lo hizo volar. Si entregas el anillo, te dejaré vivir a ti y a los tuyos. Si te niegas, esto no será nada comparado con lo que te haré. La voz no era humana, era como el eco de un alma en pena, un lamento traído de entre los muertos para castigar a los vivos. Frodo mantuvo sus manos en los bolsillos, escondiendo el anillo entre uno de los dos, rápidamente se puso el anillo para intentar escapar. Pero cuando lo usó, la apariencia del espectro cambió, su figura ahora era blanca con ropa de aspecto caro y una gran corona, una sonrisa malvada y esquelética adornaba su rostro junto con su piel pálida. Sin más dilación, el espectro sacó una daga y la frotó a través del corazón, levantándolo con ella, deseando que la gravedad permitiera que la daga cortara lo que quedaba. Frodo pateó al sentir el frío e incómodo metal. Cuanto más lo intentaba, la daga seguía cortándolo y atravesándolo mientras el espectro lo miraba divertido. Hasta que una luz se arrojó sobre el espectro, desenvainó su espada y apagó la antorcha que le habían lanzado. Soltó la daga y miró a quien lo había desafiado. Trancos estaba frente a él, espada desenvainada, listo para luchar. Desde aquí puedo sentir el linaje de Arnor en vuestra sangre, parece que algunos de vosotros se me escaparon cuando reduje a cenizas vuestro miserable reino. Y en nombre de lo que queda de Arnor, te detendré aquí, espectro. Lo que siguió fue una narración de Strider contra el espectro, una pelea que pareció extenderse hasta el amanecer, cuando el espectro decidió irse con una risa jocosa. Cuando Trancos fue a ver a Frodo, también le reveló a los hobbits lo que había hecho el espectro. Dagas de Morgul y su veneno único casi como una maldición, lo que esas cosas eran capaces de hacer hizo temblar a Betty. Si lo que dijo Strider era cierto, entonces esta arma separó a Lot del cuerpo, provocando que la persona se convirtiera en un espectro. Una vez hecho esto, Sauron pudo controlarlo y obtener el anillo. Pero Arwen, el interés romántico de Trancos y quien escoltó a Frodo a Rivendell, acude en su ayuda. Tras una intensa persecución con los 9, Arwen llega a los límites de Rivendell, donde invoca al río para expulsar a los espectros. Pero el mismo espectro que apuñaló a Frodo, o al menos se supone que es el mismo espectro, recita algunas palabras en la lengua negra y dispersa a toda el agua. Cuando parece que van a recurrir al combate, son salvados por Glorfindel, quien parece tener un pasado con este mismo espectro, como su conversación implica. ¿Estás seguro de que quieres pelear aquí? ¿O volverás a huir como cuando llegué a Angmar? Si crees que te temo, elfo, te equivocas. No voy a entrar en territorio enemigo ni aunque me falte poder. Solo recuerda que, a pesar de la bendición que el mundo te ha dado, tú tampoco eres capaz de matarme. He matado calamidades peores, rey brujo.
Todavía me molesta que hayas huido de Angmar con el rabo entre las piernas, así que lárgate antes de que decida que se te acabó el tiempo. ¿Crees que protegerás estas tierras para siempre? Pues recuerda lo que te digo. El día que te vayas de aquí, me aseguraré de que todo Rivendell quede teñido de rojo, reduciendo a cenizas hasta el último elfo. El espectro llamado Rey Brujo se retiró, sin siquiera mirar hacia atrás al elfo, la amenaza entre ellos era implícita. Al parecer el elfo y el espectro tenían asuntos pendientes. Después de esto vino el concilio de Elrond, donde los representantes de las razas discutieron el destino del anillo y nos fue presentado su poder corruptor. Los elfos, que ya se habían mostrado serenos y calculadores en el Hobbit, ahora no podían hacer más que sentarse, incómodos, frente al anillo. Los hombres discutían entre ellos sobre el destino, despotricando sobre usarlo contra el propio enemigo. Cada humano, según se describe, hacía un gesto de extender la mano hacia el anillo. Los enanos intentaron romperlo, pero Gandalf explicó que solo se derretiría en las llamas de la montaña donde fue forjado, tras lo cual varios enanos argumentaron que debían dejarlo para la investigación. Los hombres atacaron a los enanos, quienes silenciaron las palabras de los elfos, quienes, a su vez, se interpusieron entre los demás y el anillo. Elrond se limitó a mirarlo fijamente, con recuerdos de la guerra. La discusión llegó a tal punto que cada uno sacó sus armas a modo de advertencia. Y fue entonces cuando apareció Gandalf, narrando el mismo poema que dijo Subaru y dando el contexto necesario, que era el poder del anillo. La ambición, el deseo y la codicia solo amplificaron la corrupción, y frente al anillo incluso Gandalf admitió haberse sentido tentado. Aún así, armándose de valor, Frodo se presentó ante todos y proclamó que llevaría el anillo a Mordor. Esto sacó a Elrond de su estupor, quien entonces llamó la atención de todos y pidió formar un grupo para acompañar a Frodo en su viaje. Con algunos hobbits molestos interrumpiendo con la presentación de estos pintorescos personajes, el capítulo también finalizó y dio paso a algunos flashbacks. Saruman, un personaje que ya había dejado incertidumbre sobre sus acciones en el Hobbit, fue revelado como un traidor y ahora estaba creando una nueva raza en Orthanc. Frodo todavía sufría por la daga de Morgul, a pesar del sacrificio de Glorfindel. Anteriormente en la historia, Elrond y compañía intentaron contener la enfermedad de Frodo, pero esta solo empeoró. Hasta que Glorfindel decidió renunciar a su inmortalidad para que Frodo pudiera curarse. Glorfindel. ¿Entiendes la gravedad de lo que estás haciendo? Elrond cuestionó al elfo por sus acciones frente al inconsciente Frodo. Sé las consecuencias, Elrond, pero fue mi culpa. Le pedí a Arwen que fuera en mi lugar. Si hubiera ido y no hubiera estado patrullando los alrededores, podría haber llegado antes. Mi necesidad de sobreproteger Rivendell hizo que Arwen llegara tarde y Frodo terminara herido. Mi vida es algo que valoro y jamás dejaría morir a nadie si pudiera evitarlo, respondió el elfo con serenidad. Eru ya ha recompensado mis sacrificios y presiento que estos pequeños hobbits me serán de ayuda en futuras batallas. Además, ya no hay Balrogs en la Tierra Media. No necesito ni fuerza ni inmortalidad. Y aún así solo retrasas su efecto, ese veneno no se puede detener y ni siquiera sabes si el Señor Oscuro creó una cura para su veneno más letal. Viejo amigo, déjame decirte algo, Eru a veces nos deja mensajes sutiles, a veces premoniciones o sentimientos que apenas podemos notar, pero todo tiene un propósito, todo es parte de su gran plan, así que solo tenemos que esperar a que se cumpla. Este Eru era interesante. Sería como una interpretación de Odd Laguna, un ser que no interviene, pero deja ciertas premoniciones para que todo funcione. Era una figura que Beatrice quería conocer junto con los llamados Balrogs. Si estas criaturas se enfrentaran a un elfo con su fuerza e inmortalidad, entonces debieron poseer un gran poder. Y esa declaración de su extinción en la Tierra Media no hizo más que plantar una bandera, como diría Subaru. Volviendo al presente, Aragorn, que resultó ser el nombre de Trancos, insistió en traer a Glorfindel, pero tras insistir en que su fuerza ya no era suficiente, permaneció en Rivendell. El resto del viaje se dedica a conocer a los demás miembros, presentando tanto personajes desconocidos como conocidos. A Beatriz no le interesaban mucho. Hasta el paso de Caradhras, el poder de Saruman se demostró por primera vez, y fue abrumador, capaz de controlar el clima y derribar una montaña contra sus enemigos. Beatriz se sorprendió del nivel de estos magos. Si estuvieran en este mundo, alcanzarían el rango de magos de la corte. Y finalmente llegamos a Moria. Lo que no hay que decir de este lugar, un antiguo pueblo minero enano, introducido en el Hobbit bajo el nombre de Khazad-dûm, podía verse ahora tal y como había quedado tras la batalla contra Azog, las máquinas beta sin explotar, máquinas abandonadas.
Pero lo peor era sin duda el inquietante silencio, para una ciudad tomada por orcos era demasiado tranquila. Algo que aprendió fue Mithril. En el Hobbit solo se menciona una valiosa cota de malla que le dieron a Bilbo. Capítulos antes, la había heredado de Frodo. Ver que era un regalo de los reyes solo hizo que el momento de su entrega a Bilbo fuera aún más especial. Un momento, el Mithril valía más que toda la mercancía. ¿Cuánto costaba esa cosa? Finalmente, Gollum reapareció. Beatrice desconfiaba de la criatura, pero a Gandalf no parecía importarle la adicción al anillo que poseía. Muchos que viven merecen la muerte. Algunos que mueren merecen la vida. ¿Puedes concedérsela, Frodo? No te apresures a repartir la muerte en el juicio. Ni siquiera los más sabios ven el fin. Ah, este era Gandalf, un hombre sabio, un consejo que hacía pensar. ¿Merecía Gollum la muerte por su adicción? ¿Era un juez jurado o un verdugo para dictar su sentencia? Y por si fuera poco, Frodo habló de su situación con el anillo, solo para ser asaltado con otra frase sabia. Así lo hacen todos los que viven para ver esos tiempos. Pero no les corresponde a ellos decidirlo. Solo nos toca decidir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Hay otras fuerzas en juego en este mundo, Frodo, además de la voluntad del mal. Bilbo estaba destinado a encontrar el anillo. En cuyo caso, tú también estabas destinado a tenerlo. Y ese es un pensamiento alentador. Y aún así aquel viejo mago seguía fumando, aunque quizá fuese el tabaco de los hobbits lo que le confiere tanta sabiduría. Y para confirmarlo, el mago encontró el camino solo por el olfato, aunque no puede imaginar cuánto deben apestar los orcos para poder diferenciar caminos. El camino a través de las minas es principalmente para que el lector obtenga más contexto del mundo y su historia. Mientras explora, Gandalf explica la historia de las minas y el valor del Mithril, un mineral que una vez convertido supuestamente es muy duro. La ilustración de los sistemas de minería, máquinas que parecían funcionar con cuerdas, pozos profundos con vetas de Mithril que brillaban en la oscuridad de Moria. Gimli hizo un comentario muy interesante sobre el valor del Mithril, regalo de reyes. Esto no solo demostró el valor del mineral, sino que también fortaleció el afecto de Thorin por Bilbo. Y como siempre, Peregrin Took mete la pata. Vaya, la verdad es que metí la pata, muy en serio, con esa narración del libro de Balin, Gimli. Espera, ¿no era Balin uno de los enanos de El Hobbit? ¿Y no era Gimli el hijo de otro, que ni siquiera pudo asistir por tener 79 años? Y oh mierda, intentaron recuperar Moria y fueron masacrados. En ese momento, el capítulo comienza con todos acorralados en el salón de Moria, listos para el combate, hasta que se menciona a un troll. Y menuda criatura. En El Hobbit no parecían tan desagradables. Aquí parecía un vagabundo de los barrios bajos, si los barrios bajos fueran depósitos de miasma. Y no solo poseen una fuerza tremenda, sino también una idiotez del mismo nivel. Aunque tampoco podría decir mucho sobre la inteligencia de estos orcos de Moria. Y vaya, el Mithril era resistente, considerando la fuerza del troll, aguantó mucha fuerza y permaneció intacto, quizás dejó al pobre Frodo con un moretón. Espera. ¿Qué demonios? ¿Son tan numerosos? En El Hobbit pensé que era porque Azog quería tomar la montaña y que se necesitaban muchos para defenderla. Pero no, la cantidad de orcos en cualquier lugar supera los vientos, llegando incluso a miles. Habla del diablo y vendrá, apareció un Balrog, parece que Glorfindel hizo suposiciones erróneas, demonio de sombra y fuego. Menuda descripción. Es lo único que los acompaña, junto con el estruendo de sus pasos mientras huyen de Moria. Hasta que terminan conociendo al Balrog. Y vaya, Subaru, realmente te luciste con esta cosa, digna de mi contratista si le preguntas. Un ser tan grande que podría estar a la altura de la ballena blanca, con una espada roja ardiente y látigos de llamas impías. La criatura era verdaderamente impresionante y aterradora en igual medida. Soy sirviente del fuego secreto, guardián de la llama de Anor. Tu fuego oscuro es en vano, llama de Udum. No pasarás. Bien, ¿qué es el fuego secreto? ¿La llama de Anor? ¿Y qué significa la llama de Udum? Si no responden a esa pregunta más tarde, le preguntaré a mi contratista. Para los que solo vieron las películas y no saben mucho del mundo, el fuego secreto es lo que permite crear vida. En palabras simples, la llama de Anor es el sol, y Udun es de donde vienen la mayoría de los Balrogs, por eso Gandalf le dice que no es rival y que Gandalf es muy superior a él. Expertos, por favor no me maten, lo puse con palabras entendibles en un fanfic. El Balrog cae y se lleva consigo a Gandalf. Al analizar la obra, este giro parece interesante y añade tensión.
Aunque el lector no lo perciba directamente, la mayoría de los conflictos se han resuelto o Gandalf ha previsto una solución. Es inteligente y sabio. Si Gandalf hubiera continuado con la obra, quizás los problemas futuros no tendrían la gravedad que tienen, pero al eliminarlo aquí, la comunidad no está acorralada, pero no tiene mucho tiempo libre. Es hora de empezar a orientarse. Ahora, tras unas palabras aparentemente ofensivas de Gimli, conocemos el reino de Galadriel, Lothlórien. Una ciudad construida entre los árboles cuya calma y belleza parecían inmaculadas. ¿Esa fuente puede ver el futuro o cómo funciona? Tendría que preguntarle a Subaru más tarde. Bueno, más contexto. Ella existió antes de los 3 primeros anillos y lleva uno. Al parecer, Sauron no creó los anillos, sino Celebrimbor. Él creó los anillos para los elfos, pero Sauron, transformado, participó en los otros 16 y los regaló. Claro que, cuando descubrieron quién era, quisieron detenerlo, pero el Señor Oscuro redujo a cenizas Eregion por estos anillos. Al parecer la influencia del Señor Oscuro fue menor, pero aún así les afectó, hasta el punto de no poder usarlos a pesar de que Sauron tenía el anillo único. Una pequeña ilustración de Anatar, la forma de Sauron. Beatrice se sorprendió no solo por la belleza del falso elfo, sino por su parecido con su madre, piel blanca inmaculada con hermoso cabello blanco. Y la siguiente ilustración, cuando reveló su nombre, confirmó sus sospechas. Sauron parecía estar inspirado por su madre, una perfeccionista y de gran intelecto. Sin duda, su contratista compararía a Roswaal con un orco. Dejando eso de lado, Espera, hizo explotar un volcán y convirtió un valle entero en Mordor. ¿Qué demonios? Y no solo eso, sino que luego destruyó un reino. ¿Qué clase de monstruo era este Sauron? Aunque según Galadriel, después de eso perdió de nuevo el poder de engañar a la gente con su apariencia. Aún así, es una locura que alguien pudiera hacer algo así. Sauron era una amenaza que no había sido eliminada durante mucho tiempo. Entonces Galadriel, con la sabiduría que da el paso de los siglos de vida, explicó que Sauron no podía morir físicamente y que se había condenado a sí mismo al crear el anillo, por lo que si este era destruido Sauron nunca podría regresar. Esperemos que Subaru se mantenga fiel a la idea y no decida explotar esta saga. Le encantan estos libros de su contratista. Para cuando nos despedimos de Galadriel, ella le ha dado a la comunidad algunos regalos, algunos extraños como la luz de las estrellas o 3 mechones de cabello. Espera, ¿eso parece haber cambiado algo? ¿Así que Legolas llamó amigo a Gimli de la nada? Entonces tuve que preguntarle a Subaru. Estaba deseando leer el siguiente libro para descubrir para qué servirían esos pelos. Ya en la última parte del libro tenemos la llegada de los Uruk-hai, orcos superiores a todos los demás. Su ilustración fue suficiente para demostrarles que sí. A diferencia del orco promedio, estos Uruk-hai tenían el cuerpo de un físico-culturista y una altura notable. Si no fuera por su tono de piel, parecerían réplicas del mismísimo Azog. Y si tuvieran más características del orco pálido, podría ser condenado a toda la Tierra Media. Azog era un gran guerrero, pero sobre todo un gran estratega. Un ejército de sus clones no sería fácil. ¿Por qué Yorda? Es solo texto, palabras en un libro. No es que pueda sentir lástima por Boromir, ¿verdad? Era alguien que se había corrompido, que buscaba el poder del anillo, que quería arrebatárselo a Frodo. Pero era por culpa de su pueblo que su reino caía mientras Aragorn, quien debería haber asumido sus deberes como rey, simplemente se dedicaba a recorrer la Tierra Media. No era solo un comandante que buscaba el poder del anillo. Era un hombre que quería salvar a su pueblo. Te habría seguido, hermano mío. Mi capitán. Mi rey. No, no es ella la que llora, es la lectora nostálgica y estúpida. Si es así, eres tú quien llora, no ella. No es que duela de verdad, no es que parezca injusto que alguien que quiere lo mejor para la gente muera así. Recibiendo flechas de sus amigos, esperar 3 flechas hacia adelante. Mierda, esto estaba planeado desde el principio. En el momento en que mencionan la muerte de Isildur, fue para que la muerte de Boromir fuera más clara y heroica. Y había funcionado. Al igual que el viejo rey, cayó en la corrupción, pero logró liberarse. No huyó del combate por codicia. Se enfrentó con valentía a los Uruk-hai como compensación por haberse dejado afectar por el anillo. Boromir había demostrado tener más cualidades reales que el propio Isildur. Y murió con un funeral digno de una gran persona como él. Ahora ella no iba a llorar, ella dejó claro que eres tú quien va a llorar, si le salen lágrimas de los ojos es por Odin y nada más. Otto llegó al final del libro con un sabor amargo. Las cosas no pintaban bien para el mundo.
Frodo y Sam tomaron un camino, Merry y Pippin fueron capturados y llevados a Isengard con los 3 miembros restantes en persecución. Además, Gollum seguía el dúo del anillo. Algo malo pintaba bien para Gollum, y como comerciante, sabía que esto no presagiaba nada bueno. Aunque forma parte de una trilogía, el final del libro no hace más que nublar aún más el cielo respecto al final de la obra. Por otro lado, no podía superar el obvio parecido de Sam con él, a pesar de que no era un cobarde al hablar con la mujer que le gustaba. Deja de molestarme con Frederica Subaru, Garth me matará si te oye decir eso. Aunque desearía que lo apreciaran tanto como la comunidad aprecia a Sam. Aunque el paralelismo entre la escena del río y su situación de esclavitud casi por deudas dejó claro cuánto lo valoraba Subaru a pesar de sus defectos. Natsuki-san, realmente aprecio tu apreciación. Cuando Otto salió con la mercancía tenía una sonrisa en su rostro mientras repetía algunos diálogos del libro. No me conviertas en nada, antinatural. Jajaja, Sam y sus travesuras. Adiós, Bill. ¿Sería Frofro o su equivalente en la vida real? Entonces exigiría un poco más de protagonismo de Natsuki-san. Su magnífico dragón de tierra merecía más protagonismo. Espero y os haya gustado el vídeo, como siempre agradezco que hayáis visto el vídeo, os recuerdo que las imágenes y el fin no son míos. Recordar comentar, dar like y suscribirse para apoyar cada día a este pequeño gran proyecto. También darle gracias a los miembros del canal, ustedes que me apoyan monetariamente para siempre poder seguir subiendo vídeos. Sin más se despide su fanfictero de poca confianza.